dé el entendimiento y abrir nuestro corazón completamente. Hay veces que la persona no abre su corazón, lamentablemente está presente, pero no abre su corazón. A veces la persona abre su corazón a alguien más que no debe de abrir su corazón. Y vamos a orar como dije. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos. Gracias te doy, Padre Dios, porque mis hermanas, Padre Dios, han mostrado con su boca el agradecimiento, Padre Dios, que tú has tenido, Señor, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de accidentes, Señor. Padre Dios, sígueles cuidando, Señor, de una manera muy especial a cada hermano, cada hermana, Señor Dios. Y Padre Santo, más que nada, danos, Padre Dios, de tu entendimiento, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos nosotros, Padre Dios, pues abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Padre Dios. Dejar que tú trabajes en nuestro corazón, Señor. Despeja esa mente, Padre Dios, si hay alguna preocupación, algún problema, Padre Santo, hazlo a un lado, Padre Dios, porque en este momento, Padre Dios, ponemos todo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre Dios, necesito, Padre, que me ayudes siempre, Padre Santo. Dame palabra, Padre Dios, que solo tú tienes, Señor Dios. Bendícenos de una manera muy especial, Señor Dios, en esta hora. En Cristo Jesús, Padre Dios, hemos orado. Amén, amén. Bien, mis hermanos, hay momentos difíciles en la vida. Estamos pasando por un momento, una época llena de problemas, hermanos, tanto en la sociedad como en el ambiente. En el ambiente, hermanos, se está contagiando el ambiente, hermanos, y es debido a esa epidemia que, hermanos, volvió con más fuerza. Estamos peor que al principio que comenzó esa pandemia, y pues es difícil, pero hay momentos, hermanos, que hay personas, no sé, hermanas, hermanos, esposas, esposos que estén pasando por momentos tan difíciles, pero hermanos, nosotros como creyentes debemos de tener la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Poner toda la esperanza y la confianza en Dios. Primeramente, que todas las cosas. A veces pasamos por alto eso, hermanos, y miramos a nuestro alrededor y no acudimos a la presencia del Señor en tiempos difíciles. Yo le digo a mis hermanos, a mis hermanas de sangre, que yo estoy poniendo toda la confianza en nuestro Señor por el problema de enfermedad que yo estoy pasando, pero al mismo tiempo estoy a la voluntad de mi Dios, sabiendo, hermanos, que si yo dejara de existir en esta tierra, estaré en la presencia del Señor. La iglesia está de luto en este día. Nuestra hermana Cele, hermana, sufrió mucho, hermanos. Sufrió mucho. No sé si usted tenga en mente ese sufrimiento de nuestra hermana. Primeramente perdió, pues, a su esposo. Imagínense todos esos años sin su esposo, a cargo de sus dos hijos. Bueno, ya eran mayores sus hijos, ¿verdad? Y nuevamente, hermano, sufre otro dolor, el perder a un hijo y no estar presente en esos momentos con su hijo, dándole aliento, palabra de aliento. Ella en el hospital sufriendo y perdió a su hijo en el hospital. Y segundo, otro hijo, hermanos, que quedó en su casa, afectado del COVID, murió ahí en su casa. Imagínense el dolor de nuestra hermana. ¿Usted no cree que nuestra hermana, ya cuando estaba inconsciente o sufriendo los últimos momentos, no clamaba con su pensamiento: Señor, es mejor irme contigo? Porque nosotros sabemos, hermanos, que tenemos un lugar
muy especial donde no hay sufrimiento, donde no hay lugar para el pecado, donde verdaderamente allá es todo lo perfecto, donde realmente allá es una plena vida en Cristo Jesús. ¿No se han puesto a pensar, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en Lucas capítulo 7. Y vamos a dar lectura, hermanos, el capítulo 7 de Lucas, del 11 al 17. Ahí arriba de sus Biblias, del verso 11, y no sé, mi Biblia aquí dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Es el título de esta lectura que tiene ahí, y digo este título para que nos vayamos concentrando en lo que vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos, hermanos, este relato que hemos leído de la palabra. Aquí vemos que Jesús, hermanos, después de sanar al siervo del centurión, si usted lee el capítulo 7, verso 1, allí enseña que el Señor Jesús sanó a un siervo del centurión. Y entonces Jesús, asombrado, hermanos, exclamó diciendo que qué tanta fe había hallado, ¿verdad?, en ese hombre, en ese centurión. ¿Dónde está tu esperanza hoy? Este personaje, este centurión, era una gente muy importante, hermanos, con muchos, económicamente muy bien, todo. Pero hay veces, hermanos, que aunque la persona sea rica, inteligente, educada, con mucho dinero, hay veces que ni el científico ni el doctor puede hacer algo en un caso de una enfermedad. Entonces este hombre, que era un gentil, puso la confianza en Jesús. Puso la fe en Jesús, una persona gentil. Es decir, no era del pueblo escogido de Dios. Fíjese nada más. Ahí hay una gran lección. Muchas de las veces hay personas que no son cristianas y dicen: yo tengo mucha fe, y enfrentan las dificultades que están pasando, aunque no alcanzan a entender qué es la fe verdadera, y la fe verdadera es en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que aconteció después de que él hizo ese milagro, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan qué milagro hizo el Señor en la petición del centurión? ¿Sanó qué? Un siervo que el centurión pues amaba mucho. Entonces,
Estoy diciendo esto para seguir el contexto del verso 11, donde dice: aconteció que después, porque donde la palabra dice después, se refiere al milagro que hizo antes de llegar ahí a Naín. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjese nada más. Al entrar a esa ciudad, le seguían muchos discípulos de Jesús, y con ellos una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Imagínense el dolor de esta mujer, hermanos. Yo creo que nosotros, aún siendo cristianos, no alcanzamos a comprender la magnitud del sufrimiento de uno de nuestros hermanos, porque usted no está pasando por eso en ese momento. Usted no siente, y a veces imprudentemente decimos: siento mucho lo que te está pasando. Ojalá y la persona verdaderamente sea sincera al decir esas palabras. La persona que dice siento mucho lo que está pasando es porque ya pasó un problema similar. Por eso dice esas palabras. Pero hermanos, solamente aquella persona que perdió a su marido sabe el problema tan grande que está pasando, porque ya no tiene un apoyo de su esposo en los momentos difíciles de su vida. Esta mujer era viuda, había muerto su esposo. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros como esposos, pues no dejamos a nuestras esposas bien protegidas. Me refiero a económicamente. No dejarla con cargas, porque imagínese, ya sin su presencia, que su esposa le ha amado tanto, ya con ese simple hecho está sufriendo en su corazón porque lo amó hasta el último momento. Ese es amor verdadero, ¿verdad? Y yo no lo estoy diciendo aquí porque usted esté pasando eso o porque a usted le haya sucedido, sino porque estamos, hermanos, como siempre le he dicho, compartiendo esta palabra a través de ese video que posiblemente nos esté viendo muchas personas también. Tal vez nos esté mirando una viuda que apenas ha enviudado y le ha faltado su marido y está batallando para sobresalir. O simplemente tiene el dolor en su corazón porque le amaba tanto. Pues esta mujer de esta escritura de Lucas capítulo 7, verso 11, hermanos, sufre otro golpe más fuerte. Muere su hijo, su único hijo, hermanos, que ella tenía, su único sostén. Ahora se iba a enfrentar a un mundo lleno de controversias. Ojalá y se encontrara a esta mujer y posiblemente sí se encontró con gente que le tendió la mano. Pero qué difícil es cuando una persona queda viuda y alguien pues va con esas palabras. Qué bonito es que fuera y decía: mira, hermana, te ha faltado tu esposo, pero aquí está mi casa. Aquí está mi casa, te abro mis puertas. Ahí tengo un cuarto ahí a la orilla para que tú vengas y te quedes con nosotros. Sí hay personas así, hermanos. Hay personas que tienen la misma compasión que Cristo Jesús tuvo. La compasión que Cristo Jesús, hermanos, tenía siempre, no nomás quedaba ahí con palabras, sino que actuaba a ayudar a la persona. Y esa es compasión de Dios en el corazón de la persona. No nomás decir: ay, pobre persona está sufriendo, voy a orar por ella para que el Señor la ayude. Entonces, si dijera la persona: pobre hermana, que ayuda, pobre hermano, está batallando, voy a orar para que el Señor me ponga a mí en mi corazón a ayudarle a aquella persona. Qué diferente sería esa oración, ¿no? Muchas de las veces no sentimos ese sufrimiento. Muchas de las veces no comprendemos la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo predicaba acerca de ese sentir que siempre habló Pablo.
que seamos de un solo pensamiento, de un solo sentir. Y el apóstol Pablo se esforzaba en predicar y explicar la palabra de Dios para que los discípulos que estaban ahí presentes oyendo comprendieran la palabra de Dios. Y les dijo, todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Yo sufrí aquí un accidente en mi mano y cuando sufrí ese golpe, sufrió todo mi cuerpo, hasta el corazón me dolía. Pero el apóstol Pablo está refiriéndose que si un hermano sufre la pérdida de un hijo, de una hija, o esté batallando en su vida, usted siente ese mismo dolor. Le duele el ver batallar a su hermano y a su hermana. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, seguimos leyendo donde dice que hermanos perdió a su hijo. Pero fíjense lo que dice el verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Es muy fácil, hermanos, decirle a la persona, no llores, hombre, mira, el Señor está contigo. Pero en ese momento esa persona está sufriendo en su corazón, no es comprendida por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Y el hermano o la hermana pues está dolida en su corazón, y eso lleva, hermanos, a que llore y hasta un cansancio, hermanos. Es muy fácil decir no llores, pero aquí, hermanos, quien está diciendo no llores es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a hacer algo maravilloso en esta mujer. Cuando dice no llores, es porque Él va a hacer algo maravilloso en su vida. Cuando usted vaya a dar palabra de aliento a la persona, dígale, no llores, yo te voy a ayudar de esta manera. Yo te voy a ayudar en oración. Yo voy a orar por tu hijo, voy a orar por tu esposa, voy a orar por tu esposo. No llores. Busca refugio en el Señor. Y es diferente, ¿verdad? Cuando una persona, hermanos, está sufriendo la partida de un ser querido, hermanos, lo más sufrimiento que lleva esa persona, ya está sufriendo por su hijo. Y llega uno y le dices, oye, hermano y hermano, pues ¿de qué murió tu hijo? Ay, reavives más el dolor de esa persona. Si no puedes decir nada, simplemente con que estés ahí presente, ya estás ayudando a esa persona que está sufriendo. Simplemente con que estés presente, no necesitas decir ninguna palabra. Simplemente que tú le pongas tu mano en su espalda y le des una palmadita así. Estoy contigo, hermano, estoy contigo, hermano. Eso es más que suficiente. Entonces aquí vemos que dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Fíjese nada más, hermanos. El Señor Jesús se acercó al ataúd, a la caja, al féretro. Dice allí, ¿verdad? Y acercándose tocó el féretro. En aquellos tiempos, hermanos, si una persona tocaba un féretro o un muerto, ya ceremonialmente era inmunda, inaceptable a Dios. El Señor, hermanos, no tomó en cuenta de sus rituales. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué usted cree? Porque el Señor, hermanos, es el Señor de los muertos y es el Señor de la vida. Él fue quien derrotó a la muerte en la cruz del Calvario y es el único que puede dar vida eterna. Este joven estaba muerto y se acercó a él y le dijo, levántate. ¿Qué le trae a memoria, hermanos? ¿Qué le trae a memoria? Eso a mí me trajo a memoria lo que dice Juan capítulo 5,
24 en adelante, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, cuando un creyente muere, hermanos, ha muerto físicamente, pero en realidad, hermanos, ha pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Simplemente el creyente ha cambiado de lugar y se ha trasladado al lugar que le corresponde. El lugar, hermanos, que dice la palabra del Señor, que es la mansión espiritual que tenemos en el reino de Dios. Es eso que nos lleva a nosotros a poner la esperanza en Cristo Jesús. Si tu hijo no se ha entregado al Señor, no ha obtenido la vida eterna, pon la esperanza en Jesús. Si tu esposo o tu esposa no ha aceptado a Cristo, ora por él para salvación. Pero otra cosa más, no le hace que te ofenda o lo que tú quieras, ministrale la palabra de Dios. Dile que en Cristo Jesús hay vida eterna. Di que solo Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Dile: te amo tanto que yo quisiera que estuvieras conmigo en la presencia del Señor. Dile esas palabras que impacten el corazón de la persona. Esas fueron unas de las palabras que impactó mi corazón cuando mi esposa me dijo, y que yo evitaba que ella fuera a la iglesia: es que yo quiero que cuando yo me vaya tú estés conmigo. Por eso es que le estoy diciendo esto. Dice el verso 25: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Este joven estaba muerto y el Señor le dijo: a ti te digo, levántate. Los muertos en Cristo Jesús, hermanos, dice la palabra, que resucitarán primero. Y dice, y sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos, dice: y los que oyeran vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando el Señor venga, hermanos, por segunda vez, dice la Biblia que todos los que están muertos oirán la voz del Señor. Muchas personas, hermanos, batallan para entender la palabra de Dios. Muchas personas batallan para creer en la resurrección que solo Cristo Jesús puede dar. Muchas personas batallan, hermanos, pero aquellas personas que batallan son aquellas que no han recibido la gracia de Dios, el amor de Dios, la transformación que el Señor puede hacer. Solo aquellas personas son aquellas difíciles de creer en la resurrección de los muertos. Pero nosotros como creyentes, hermanos, no nos es difícil para entender, porque el Espíritu Santo del Señor mora y vive en nuestro corazón. Y la palabra, hermanos, que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, nos hace entender la palabra de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no quisiera que mis hijos fueran a resucitar en ese tiempo para condenación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Déjenme decirle, hermanos, hermanas, que los tiempos son difíciles y vamos muy rápido. Ojalá y no. Ojalá y no llegue el momento en que las iglesias se cierren o las personas decidan ya no venir a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que usted es el pastor, usted es la guianza, usted tiene el compromiso, la responsabilidad de discipular a su familia, a sus hijos. Ahí no vamos a poder criticar a ningún pastor, porque nosotros somos pastores de nuestras familias.
y el momento llega tan difícil, hermanos, y es difícil. Así es que estemos orando, hermanos, por familias que no hemos visto, que no sabemos si están pasando una dificultad. A veces no entendemos eso, vuelvo a lo mismo. Si yo tengo buena relación con mi esposa, pues no estoy batallando, pero no sé si algún hermano o hermana esté batallando en su vida. Entonces hay que orar por esos hermanos y esas hermanas. Hay que orar porque no sabemos si están batallando con una hija, con un hijo, que aunque les ha enseñado y les ha dado buen testimonio, los hijos no quieren una relación con el Señor, y de esa manera muchos hermanos están batallando. Entonces hay que orar para que el Señor quite todos esos obstáculos, y de un momento a otro nos llevaríamos la sorpresa de que estuvieran aquí ocupando esas bancas. Pero necesitamos orar como el centurión. Necesitamos más bien pedir como el centurión con fe, que el Señor solo puede hacer eso. Entonces proseguimos leyendo. Entonces aquí vamos en el verso 7, en el verso vamos a ver nuevamente capítulo 7 de Lucas, donde dice: joven, a ti te digo, levántate. El verso 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Fíjense nada más. Cuando el joven, hermanos, que había muerto, oyó la palabra de Jesús que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Cuando se levantó, cuando se incorporó, imagínense, hermano. Imagine que en estos días sucediera esto. Yo creo que todos corren y dejan el ataúd ahí, ¿verdad? Pues era una sorpresa muy grande. ¿Cómo se levantó si estaba muerto? Entonces él se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar, hermanos. Cuando el Señor te levanta de los muertos, hermanos, comienzas a hablar. Aquí no dice qué es lo que está hablando este joven que fue resucitado. Pero hermanos, nosotros éramos cadáveres. Estábamos muertos, sin ninguna esperanza. Fíjense nada más. Pero cuando el Señor nos levantó, hermanos, comenzamos a hablar. ¿Qué hablamos? El mensaje de la palabra de Dios. Testificarle a la persona que Cristo le ama. Si no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, nada más dígale: Cristo te ama, hijo. Cristo te ama, hija. Amado esposo, Cristo te ama. Él quiere bendecirte. Ven al encuentro de Jesús. ¿Qué tan fácil es decir esas palabras? Ay, pero tenemos miedo con aquel hombre cara de limón, porque para todo hace gestos. Así era yo. Así era yo. Entonces, hermanos, se levantó el muerto. Pero mire, Pablo lo dice aquí acerca de lo que yo estoy diciendo. Nosotros éramos cadáveres como este joven, pero cadáveres espirituales, hermanos. Mire, el Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda persona que está sin Cristo Jesús es un cadáver viviente, hermanos. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero dice Pablo: en los cuales anduviste en otro tiempo. Le está hablando a sus discípulos. En otro tiempo estábamos muertos nosotros. En otro tiempo estábamos nosotros en delitos y pecados. Usted puede decir: no, yo no anduve en ningún delito. ¿Qué es lo que hacíamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Pues hermanos, le dábamos al cuerpo lo que necesitaba. ¿Sí? El verso 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mejor lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y vamos a proseguir con la escritura. El verso 16 dice, me quedé en el verso 15, ¿verdad? Entonces se incorporó el que había muerto
y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí vemos, hermanos, lo que hace Jesucristo. Jesucristo cambia, hermanos, el sufrimiento por alegría. Esta mujer no tenía esperanza, absolutamente nada de esperanza. Esta mujer no hizo nada para que Dios obrara, para que Cristo obrara. Esta mujer no le pidió a Jesús que resucitara a su hijo, sino que al verla, Jesús, al ver el sufrimiento de esta mujer, la compasión, hermanos, de Jesús la llevó a obrar. Esta mujer no hizo ningún ritual ni acudió a nadie, y dice la palabra de Dios que no por obras para que nadie se gloríe, sino que fue la pura gracia del Señor. Ese sufrimiento, quizás tú estés pasando un sufrimiento en este momento, pero el Señor quiere transformar ese sufrimiento por alegría. Pero tienes que venir a Jesús. Tienes que poner tu esperanza en el Señor. Hay veces que nadie nos puede ayudar, ni nuestra propia esposa nos puede ayudar, ni su propio esposo la puede ayudar. Ponga la esperanza en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo le dijo al difunto, al joven, levántate, y después que se levantó comenzó a hablar. Yo no sé si le estaba dando la gloria a Dios o le estaba dando las gracias porque lo había resucitado, no sé, no dice la palabra de Dios, pero dice que después de eso lo entregó a su madre y cambió el dolor por felicidad. Dice nada más. Y a mí se me queda esa palabra que dice, y lo entregó a su madre. Nosotros, hermanos, debemos de entregar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que están sufriendo. Entregarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entregarles la palabra de Dios. Ponerle a Cristo Jesús en su corazón y no poner una religión. No ponerle lo que yo creo, lo que usted cree, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa responsabilidad, hermanos, la tenemos todos, de entregar el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros somos pastores de nuestras propias familias. Entonces ahí vemos. Y después de eso, dice la Escritura, hermanos, ya estamos para terminar, y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hubo un gran avivamiento, hermanos, cuando ese milagro ocurrió. Muchas personas tuvieron miedo, pero en realidad tuvieron temor reverente a Dios, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que ¿qué hacían? Que glorificaban a Dios. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando uno recibe el favor de Dios, siempre glorifica al Señor con sus labios. Siempre glorifica al Señor dando testimonio a las personas que Cristo Jesús ha hecho un milagro en su vida y ha cambiado su vida completamente. Y esa es la gloria que siempre el cristiano debe darle al Señor. Amén. La gloria y la alabanza en los cantos va acompañada de un buen testimonio. Y esta mujer tenía un buen testimonio porque le seguía mucha gente. Mucha gente le seguía. Era una mujer, hermanos, bondadosa, que ayudaba también a las personas que necesitaban ayuda, que tenía también compasión del sufrimiento de otras personas. Esta persona era muy querida por todos sus vecinos, le seguía mucha gente. Déjeme decirle que cuando uno, hermano, no es amable, no es bondadoso, es un carácter agrio, va a tener pocas amistades. No se le quieren acercar. ¿Quién se le va a acercar a una persona que tiene mal humor? Allá en México dicen, ya cásate, hombre. Pero hermanos, el Señor puede hacer eso. Claro que si venimos al encuentro del Señor. Al igual que Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo vino al encuentro del Señor. Bartimeo, en su necesidad, que no podía ver, vino al encuentro del Señor.
principio que mucha gente me miraba, que yo, me decían que ya había cambiado de religión. Y tenía reporteros por todas partes. Y me preguntaban, oye, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué cambiaste de religión? ¿O por qué te fuiste a refugiar a una iglesia? Le digo, no, yo me reía porque me decían esas preguntas. No, le digo, simplemente comprendí que estaba mal ante el Señor. Yo quería comprender qué es lo que decía la palabra de Dios, qué quería el Señor de mí. Yo quería cambiar mi vida, intenté de muchas maneras y nunca pude cambiar mi vida. Yo quería de tomar, de dejar hablar mal, de ofender a mi esposa y nunca podía yo. Entonces no es que me vine a refugiar, ni vine a pedir sanidad de mi cuerpo, ni vine a pedir ningún trabajo, sino que yo quería que el Señor cambiara mi vida. Amén. Y yo decía, ningún pastor me va a cambiar a mí, ninguna persona me va a cambiar de lo que yo piense. Y estaba en la razón. El hombre no tiene poder para cambiarte, quien te puede cambiar solamente es Jesús si le dejas entrar en tu vida. Amén. Es el único que puede hacer eso. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Usted ha extendido la fama alrededor de ti, ha extendido la fama del Señor, lo que puede hacer en la vida de aquel que está batallando. Y yo creo que sí. Aquí terminamos. Traigo otros puntos más, pero yo creo que con esto es suficiente. Hemos entendido, hemos hablado lo que el Señor nos ha dado y nos ha puesto en nuestro corazón. Yo voy a hacer una oración. Yo no sé si tú detrás de ese video acabes de perder un ser querido, una hija, un hijo, o tu esposo o tu esposa, o estés batallando en tu vida. Yo te digo a ti, busca al Señor, pon tu confianza en Jesús. Déjale entrar a tu vida. Deja que el Señor trabaje en tu corazón. Pero solamente eso puede suceder si tú te arrepientes de tus pecados y abres tu corazón. El Señor hará el resto. Espero tomes en cuenta estas palabras. Voy a hacer una oración por ti, tú que estás ahí detrás de ese video. Y vamos a inclinarnos a rostro. Amoroso, buen Padre y Señor Dios de los cielos. Una vez más, Padre, buen Dios, alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor, de la manera, Padre Dios, que tú quieres que se haga, Señor Dios, el mensaje. El mensaje es tuyo, las palabras son tuyas, Señor Dios. Gracias, Padre Dios, porque pones en nuestro corazón el interés de escudriñar tu palabra, Señor. Y que una alma más sea rescatada, Señor. Que no se pierda, Señor, en el lugar que hermano, es un lugar terrible que es el infierno. Muchas personas no alcanzan a comprender eso. Pero por eso es tu palabra, tu mensaje, Señor, porque tú das vida a toda aquella persona que tú quieres. Y tú quieres que todo el mundo se salve y obtenga la vida eterna, Señor Dios. Pero Padre Santo, tu palabra, Señor, y a través de tu Santo Espíritu, es quien redarguye en aquella persona, Señor, que, Señor, pues está perdida, sin esperanza. El tema fue: pon tu esperanza en Cristo. Entrégate al Señor. Haz una oración de fe. Confiesa con tu boca y dile así: Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que toda mi vida he estado mal ante tu presencia, Señor Dios. Pero vengo a ti porque he escuchado que tú perdonas a toda persona que viene
y se humilla ante tu presencia, Señor. Yo quiero que me perdones esta mañana, dile así. Y quiero recibirte en mi vida para que tú cambies mi vida, Señor Dios, y pueda glorificar tu nombre. Si tú has hecho esa oración, gloria a Dios, ya has sido perdonado. Hemos suplicado, Señor Dios, a través de esta oración, en el nombre glorioso y en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, hermanas, estamos